Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Bienestar. Hoy, una segunda parte muy interesante que nos tiene enganchados. Aprender a convivir dos. Nuestra invitada, la doctora María Camila Góngora, psicóloga educativa, con especialización en educación emocional, maestrante de la Universidad Internacional de La Rioja, precisamente en educación emocional y formación del carácter, donde vemos ese énfasis de formación del carácter, quien trabaja en una institución educativa, el Gimnasio Campestre María Curie, y quien hoy nos está ayudando a aterrizar esto de la educación emocional, una ley de mi autoría, la ley 2491, que introduce en la educación colombiana la educación emocional a través de las competencias socioemocionales. Un tema desafiante, histórico, disruptivo, que va a modificar en el mediano y largo plazo la educación colombiana, pero que también nos obliga y nos exige hoy a hacer modificaciones en nuestras propias vidas, quienes tenemos que ver con la educación, maestros, padres de familia, todo el ecosistema escolar, y que va a tener sin duda alguna una aproximación que cada vez queremos que sea más fácil a cuáles son los cambios que yo va a producir. Y hoy, bienvenida doctora a esta segunda parte. Muchas gracias por aceptar la invitación. Con mucho gusto, siempre es un placer. Y hoy queremos trabajar con ustedes 3 preguntas muy sencillas que queremos que sean parte muy puntual de este programa. ¿Qué necesitan emocionalmente los estudiantes de hoy? ¿Qué necesitan emocionalmente los estudiantes de hoy? Bueno, yo creo que necesitan, entre muchas cosas, a sus adultos presentes, ¿sí? A su ecosistema, a sus redes de apoyo presentes. Ellos tienen hoy en día muchísimas cosas, celulares, tabletas, todo dispositivo electrónico, pero han perdido esa conexión humana. Entonces creo que digamos que para aterrizar un poco la pregunta de qué necesitan, nos necesitan presentes, pero presentes en calidad. Es decir, necesitan que sepamos entenderlos, que los orientemos y que los acompañemos, ¿sí? Normalmente como adultos pensamos que ellos nacen con las habilidades para resolver un conflicto, usted por qué no hizo esto, usted debió haber actuado de esta manera, pero ignoramos que incluso a nivel cerebral y a nivel emocional, pues son muy inmaduros todavía y nos necesitan a nosotros como figuras emocionalmente saludables para ellos. Una de las grandes dificultades relacionadas con la sociedad que estamos construyendo es la soledad. Aquí lo hemos mencionado, la soledad. Miguel de Subiría, quien también pasó aquí por nuestro programa, nos habló acerca de la soledad. La pandemia del siglo XXI es la soledad de los jóvenes y es la soledad de los niños. Cada vez las familias mucho más involucradas con hacer, con proveer, con trabajar, con lograr, pues tienen enormes dificultades en el cuidado de sus propios hijos. Y gran parte del cuidado de nuestros propios hijos está en manos de otros. ¿De quiénes? Pues en manos de los dispositivos electrónicos, en manos de las redes sociales, en manos de los abuelos. Lo tocamos en nuestro programa anterior. Y qué interesantísimo que en la experiencia educativa de ustedes están involucrando los abuelos en el proceso de formación de sus alumnos. Están en manos de cuidadores, la persona que los acompaña en el servicio doméstico de sus casas, una vecina, ¿sí? Un hermano mayor. Lamentablemente, esa es la historia de muchísimas familias colombianas. El tiempo de exposición que tenemos ante los dispositivos electrónicos, las redes, todo lo que son las plataformas hoy de nuevas comunicaciones, probablemente se está haciendo investigaciones, cambia en lo rural, en lo urbano, según estratos socioeconómicos, pero todos estamos entre 9 y 11 horas diarias. Es bastante. Y el tiempo de comunicación efectivo y afectivo de la familia no supera los 11 a 15 minutos diarios. Ese es el desbalance. Entonces, pues podemos decir quién lo está formando. Incluso a veces pensamos que cuando los dejamos expuestos ante un programa de televisión, que ningún niño antes de los 7 años debería estar expuesto a pantallas de televisión. Escúchenme bien. Ningún niño debería estar expuesto antes de los 7 años a pantallas de televisión. Todos los estudios nos lo están mostrando.
Los países más avanzados y muchos países en el mundo ya están tomando decisiones drásticas de política pública. Antes de los 14 años no tienen acceso a redes sociales y solamente se implementan para temas educativos y acompañados por adultos, entrenados en ello, además. Entonces, a veces pensamos que es la televisión. Una mamá me decía, pero yo le dejo programados unos programas de dibujos animados. Y yo le dije, ¿y qué dibujos animados le estás colocando? Y estaba colocándole una serie de dibujos animados de canales infantiles, por ejemplo, de producción japonesa, que tienen que ver con 3 elementos que ya han venido siendo estudiados. Son monocromáticos, o sea, utilizan solamente el negro, el blanco y el rojo. Eso tiene un mensaje en lo que es la configuración neurológica del niño que lo está viendo. 2, son tristes y tienen mensajes de tristeza. Una gran mayoría de las historias japonesas de dibujos animados son niños huérfanos. Se caracteriza por ello. Está muy influenciado por la historia que vivieron por Hiroshima y Nagasaki con motivo de la bomba nuclear. Todo pueblo tiene su historia en la antropología y por eso la historia comprende lo que vivimos hoy. Y en tercer lugar, son muy guerreristas y vengativos. Y la historia se trata de guerra y venganza. De hecho, la mayoría de los videojuegos, los que tienen mayor popularidad, están muy relacionados con temas precisamente de violencia y de temas bélicos. Familia, ¿dónde estamos? ¿Qué papel cumplimos? ¿Qué tanto te conoces tú como papá? ¿Y qué tanto tú conoces a tus hijos? ¿Qué tanto has trabajado en saber cuáles son tus propias emociones, las que te gobiernan y te dominan? ¿Qué tanto sabes cómo las estás regulando? ¿Qué tanto trabajas en la regulación de ellas mismas? ¿Y cómo las interactúas con tus hijos? Familia. A mí me dicen que la escuela es la responsable de la formación de los hijos. No. La verdadera y el verdadero responsable de la educación de los hijos es la familia, porque incluso tiene la capacidad de decidir en qué escuela, la mayoría de las veces lo coloca, o cómo interactúa con la escuela. Por eso me llama la atención el papel de la familia. Aquí volvemos a hablar del papel de la familia y de la educación familiar. Lamento mucho decirlo, pero el mayor problema de la familia colombiana está en relación con la violencia familiar, con la forma como lo utilizamos. Y una familia me dijo, no, pero aquí no. Le dije, ¿qué adjetivos utilizas en el diario vivir? Bobo, idiota, inútil, incapaz. ¿Qué adjetivos utilizas? ¿Cuál es tu lenguaje no verbal? ¿Cuáles son los gestos cuando tu hijo se equivoca? El mismo, otra vez. ¿Qué hacemos para articular familia y escuela? Porque este es el gran reto, ¿no? En educación emocional. Mira, yo siento que como escuela tenemos un rol fundamental y no se queda en los estudiantes, ¿sí? Hay muchos educadores que dicen como eso no es parte del colegio, eso no nos compete a nosotros, pero ignoramos que sí, ¿sí? Nosotros no podemos educar un estudiante o formar un estudiante de manera integral si no involucramos dentro de esa ecuación a su familia, porque finalmente su familia fue su primer núcleo social y muchas de las cosas que vemos en este estudiante son producto de su familia. Hay que hacer un llamado a las familias y quisiera hacerlo en este momento y es un llamado a la participación dentro de los entornos educativos. No podemos seguir asumiendo de que qué pereza ese taller otra vez, esta gente sí molesta, otra vez hablando de lo mismo, pero si hablamos de lo mismo es porque es una necesidad, porque no concebimos la idea de una actividad tan sencilla como enviarle una carta diciéndole lo que siente a su hijo y que llegue el niño sin esas cartas. ¿Sí? ¿Dónde está papá, dónde está mamá o dónde está el cuidador haciéndose responsable de ese niño? No, y a ver, grafiquemos en este momento esa escena. La escuela le ha pedido en una actividad de formación que los padres, mamá, papá, así estén separados, porque son papá y mamá. El que estén separados no significa que hayan perdido el ejercicio de la enorme responsabilidad y privilegio de ser papá y mamá, que envíen una carta
a sus hijos que la escriban. Está demostrado el poder de la escritura. Lo hemos perdido, pero está demostrado. Sí. Michael White lo desarrolla muy bien. Sobre lo que quieran escribirle y le dan un contexto. Escríbanle lo que sienten por ellos y qué valoran de ellos y de sus 8 años en convivencia mutua, de sus 10 años. Bueno, y llegan a la clase, al momento, a la significación escolar. ¿Y cuántos alumnos tienen ustedes por curso? Por curso en promedio son de 25 a 30 estudiantes los más grandes. Bueno, entonces tenemos 25 alumnos. Y llegaron 23 con sus cartas de su familia e hicieron el ejercicio y trabajaron en ello. Hay 2 que no llegaron. ¿Qué creen que está pasando en la emoción de ese niño, de esa niña, que no tuvo la carta de sus papás? A eso es a lo que le estamos apuntando. Ahora, cuando vamos a las escuelas de padres de familia, yo me acuerdo que yo las convocaba. Entonces, no, que el sábado, porque es el día libre de la familia, pero entonces nos decía la mamá, no es el día del mercado. Que el domingo, porque pues es un día que no hay mercado, ¿sí? Y hay más tiempo para... No, porque es el día del descanso y hay que ir a misa. Que el lunes, entonces, a las 6 de la mañana, no, porque empieza la semana. Entonces, que el viernes a las 6 de la tarde, no, porque termina la semana. No había día bueno. Exacto. Y ¿saben una cosa que tengo? Y me estás haciendo acordar de eso. Yo me acuerdo que en algún colegio donde trabajé, eran las mismas 20 familias de siempre. Pero curiosamente eran los mismos papás de esos 20 niños o niñas que no tenían dificultades. Eran los que no tenían dificultades. Y eran los que estaban siempre asistiendo. Conectar la familia y la escuela significa hacernos conscientes de la enorme responsabilidad en relación con la educación de nuestros hijos. Nunca dejará de ser tu hijo y nunca dejarás de ser tu padre, de ser su padre o ser su madre. O sea, nunca. Desafortunadamente, el panorama no ha cambiado mucho, ¿sí? De esa época ahora. Uno sigue viendo que llegan los mismos 20 papás, tal vez 2 o 3 obligados, pero son estudiantes que efectivamente demuestran que sus papás están ahí. Pero ¿qué pasa con los que no? ¿Qué pasa con los que la familia sigue cerrando esa puerta a hablar de emociones porque es más fácil ignorarlo, porque es más fácil educar como me educaban a correazos a mí, en vez de por lo menos escuchar qué está pasando con mi hijo? Y es triste, ¿sí? Suena jocoso de pronto dentro de este espacio, pero es una realidad muy triste de la gran mayoría de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y ahora vamos a la formación docente, que es el otro gran ángulo que cierra virtuosamente este ciclo de las competencias socioemocionales en nuestro país. ¿Cómo están ustedes trabajando con maestros? Bueno, nosotros tenemos programas de formación con nuestros docentes, apartándolos de su rol docente, ¿sí? No podemos pensar en formarlos emocionalmente si no los vemos como lo que son, personas también, personas que tal vez han pasado por situaciones muy complejas y que llegan al aula como personas heridas, ¿sí? Tratamos de trabajar con ellos desde su componente personal, emocional, para que ese componente fortalecido pueda ser el que ellos repliquen dentro de sus aulas. Si yo ya sé que lo que más me saca el mal genio es que no me dejen hablar, pues ya voy a saber la manera de regularme en el momento en el que me pase en el aula o me pase en mi familia o me pase en una reunión cualquiera. Entonces creo que hay un punto importante y es no olvidar que el maestro también sigue siendo esa persona que siente, que llega cansado, que a veces está desesperado, que tiene 10.000 cosas por hacer. Ese propósito es importante, formarlos, pero también como instituciones educativas brindarles los espacios para, ¿sí? Brindar jornadas de autocuidado para ellos, tanto emocional como físico. No podemos olvidarnos que hay una dualidad entre la mente y el cuerpo. ¿Y han sido receptivos los maestros a estos nuevos espacios? ¿Cómo les ha ido? Eso es lo que queremos. ¿Cómo les ha ido? Al principio es difícil, ¿sí? Al principio muchos de ellos dicen, yo debería estar calificando, no en estas cosas. El mismo discurso que encontramos en las familias, pero a medida que ellos han visto también cómo incluso sus estudiantes pueden saber más que ellos en términos emocionales, se han ido animando. Sus mismos estudiantes los retan a aprender a conocerse
y ellos mismos han visto las diferencias de estudiantes que tenemos. Hoy por hoy no hablamos de un colegio perfecto porque hablar de un colegio perfecto es romantizar una realidad en la que no vivimos, pero sí hablamos de un colegio con unos cambios significativos en sus procesos de convivencia. Ujú. Y bueno, y ahora, ¿qué hace que ustedes puedan sentir que esto se está convirtiendo en un espacio seguro? ¿Cómo están caminando en ese concepto? Bueno, nosotros hemos visto cambios significativos en nuestros docentes, en nuestros directivos también y en nuestras familias. Son familias que, claro, tenemos retos todavía que asumimos con total entereza, pero son familias que se han ido acercando muchísimo más a los procesos de formación, a las actividades que hace el colegio. Son niños que ya piensan antes de responder. Por ejemplo, los niños pequeños dicen como, profe, yo estaba muy enojado, pero respiré y pude hablar. Y para eso nosotros es súper significativo que un niño ya hable en esos términos y que sea un discurso que ¿De también qué lleve a edad, su niños hogar. de qué edades? Te estoy hablando de niños de preescolar, 3, 4 años. Ya dicen eso. Ya tienen ese lenguaje y para nosotros es supremamente significativo que eso se empiece a quedar en sus cabecitas. Bueno, vamos a ir a la calle con nuestro equipo periodístico. Vamos a hacer esas preguntas, las mismas que marcan este segundo capítulo de Aprendiendo a Convivir. ¿Qué necesitan emocionalmente los estudiantes de hoy? ¿Qué y cuáles son los entornos seguros y sobre todo cómo se construye una mejor convivencia humana desde las emociones? Emocionalmente, en el ámbito educativo, todos los estudiantes, inclusive los jóvenes de Colombia, necesitamos trabajar justo sobre el tema de la inteligencia emocional, que eso pues lamentablemente no se está enseñando en los colegios, creería yo, sobre cómo abordar ciertas situaciones como la depresión, la ansiedad. Mucho apoyo, o sea, de la familia, de amigos, porque en estos momentos estamos viviendo momentos como de depresiones, mucho más que todo en los jóvenes. La presencia de Dios, que Dios more en los corazones de cada uno. Bueno, la seguridad la brindan las instituciones. Ese blindaje, que ellos se sientan seguros en esos entornos educativos. Bueno, creería que justamente lo que hace seguro un entorno educativo son los valores que se transmiten pues de generación en generación. Lo hace seguro las condiciones económicas, las condiciones psicológicas y las condiciones de la infraestructura. Los padres, la familia son los que construyen seres humanos fortalecidos en educación, en respeto y en amor hacia los demás. Respetar las ideologías también de los demás. Se construye de muchas partes, tanto del gobierno como las instituciones educativas y por supuesto nosotros los estudiantes. Bueno, pues ahí están las respuestas y creo que marcan perfectamente estos dos capítulos que hemos dedicado a la convivencia en un país tan complejo en materia de convivencia, en un país tan polarizado como el nuestro. Tendríamos que trabajar empatía, solidaridad, compasión, pero también regulación emocional, que es clave, ¿no? ¿Cómo pasamos este concepto de regulación, empatía, a la vida misma? Bueno, yo creo que aquí es importante retomar las relaciones interpersonales, ¿sí? No podemos hablar de empatía, de comprensión, de solidaridad y de 10.000 otras virtudes que podemos formar sin remitirnos a lo meramente relacional, que es donde precisamente ponemos a prueba estas circunstancias. ¿Qué pasa si yo de aquí salgo conduciendo y se me atraviesa alguien? ¿Tengo tiempo para pensar en realidad o voy soltando lo primero que se nos ocurre? Y eso es lo que pasa en nuestra sociedad y por eso nuestros índices de violencia siguen siendo tan altos, porque no hablamos solo de violencias estructuradas, sino de lo que pasa en nuestro día a día. Entonces es la capacidad dentro de nuestro alfabetismo emocional, que es lo que formamos, de pensar un momento, ¿sí? Estoy enojado, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mediar sobre este conflicto? En lugar de solamente responder, de darle rienda suelta a esa amígdala emocional y, La amígdala emocional está en el cerebro, ¿no? y dejarnos ahí, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que, su merced lo decía, qué es lo que nos hace humanos? Y es precisamente también esa capacidad de contención, de no responder a la primera, sino de cómo llego a comprender al otro, a saber qué necesita el otro, pero eso no lo voy a poder hacer
si no me preocupo por el que está al lado mío. En ese proceso que ustedes están llevando a cabo desde el punto de vista educativo en su institución académica, y con todo lo que han venido trabajando y están creando un ecosistema sin duda alguna muy interesante, el bullying, ¿cómo va ese tema del bullying, que es una de las grandes preocupaciones de la escuela colombiana? Claro, y si lo miramos en cifras, es bastante preocupante todavía los índices de violencia que tenemos en entornos educativos, pero creo que en este tema en específico la educación emocional cobra un papel súper importante. En la medida en que yo aprendo a reconocerme a mí, mis heridas, mis emociones, cómo las gestiono, pero también empiezo a ver a los demás. Estamos en una sociedad tremendamente individualista, ¿sí? Donde si no me pasa a mí, no me importa lo que le pase al otro. Y la educación emocional nos permite trabajar a partir de nosotros mismos, pero también en cuál es mi influencia sobre el otro. Mi poder de decisión, cómo llega a afectar o a beneficiar al otro. Y esto es un componente tremendamente significativo en problemáticas tan complejas como el bullying. Dice Harari, el historiador, que hoy tiene una serie de libros que están siendo reconocidísimos en el mundo, de animales a dioses, por ejemplo, uno, que la gran virtud que diferenció lo humano de las otras especies, de nuestros primos y vecinos genéticos, es la colaboración y la cooperación, que eso es lo que nos hace absolutamente diferentes de las demás especies, pero que eso se refleja precisamente en el encuentro entre los seres humanos. Es ahí donde refleja. Ustedes han notado que se ha disminuido el bullying escolar producto de estas acciones y de esta misión estratégica que ustedes han establecido. Tal vez yo no lo enfocaría solamente en el bullying, hablaría de la convivencia como tal, ¿sí? Hablar de convivencia es hablar de conflicto, hablar de convivencia es este tema relacional dentro de donde cabe el bullying. Entonces hablaría que sí hemos visto cambios significativos a nivel de convivencia escolar y adicional a eso también hemos decidido darle un vuelco a la convivencia. No podemos pensarnos en un país que habla de justicia restaurativa con un colegio que aplican unas normas de convivencias tremendamente punitivas, porque claro, yo puedo suspenderlo 3 días y 3 días el muchacho va a estar en la casa probablemente solo con acceso a 10.000 cosas tecnológicas. Dedicado a ver redes. Exacto, pero sin capacidad alguna de reflexionar sobre el daño de pronto que le ha hecho a su compañero. Entonces, hablar de convivencia también es hablar de restauración. Y me encanta, y te interrumpo porque me encanta el concepto que están introduciendo ustedes. El bullying lo dejaron como parte de algo que se llama convivencia escolar, no como el foco exclusivo de la visualización de un problema. Qué interesante. Claro, porque si lo remitimos solo a un foco en específico, volvemos a lo mismo, perdemos todo un espectro de otras situaciones que pueden estar asociadas. Y ese joven entonces que normalmente, de acuerdo a un manual de convivencia, se suspendería 3 días y váyase para la casa, y el problema para la familia es pues déjelo encerrado allá. Y no va a pasar nada, no hay ningún proceso de transformación ni de introspección. ¿Qué hacen ustedes? Nosotros tenemos espacios de mediación, ¿sí? Donde buscamos que el estudiante afectado hable también con esa parte de pronto que causó esa afectación y que le haga saber cómo se sintió y qué necesita en este momento para ser reparado, ¿sí? No queremos romantizarlo y quiero ser clara con eso, ¿sí? Deben haber unas consecuencias producto de las acciones que se hagan, pero la consecuencia no puede ser punitiva. La consecuencia tiene que llevar al estudiante a reflexionar sobre lo que ha hecho, porque o si no, ese mismo muchacho del que hablamos llega a los 3 días de ser suspendido y vuelve y la embarra en lo mismo, porque no ha hecho conciencia. ¿Y los maestros cómo están tomando ese nuevo enfoque? Es un paradigma que causa sensaciones encontradas. ¿Sí? Lo ven como una necesidad, pero tal vez en el momento de aplicar, muchos de ellos siguen reclamando esa convivencia punitiva. El castigo. Exacto, para porque que es la manera. Esta es una sociedad que se enseñó al castigo. Claro, pero a medida en que se trabaja todo ese componente de formación, porque precisamente somos educadores y estamos llamados a educar no solamente a niños y adolescentes, sino a toda la comunidad, se ha ido entendiendo el propósito y se ha ido, digamos que, interiorizando muchísimo más también en los maestros. ¿Y las familias cómo reciben este cambio de enfoque? Las familias, creo que lo he mencionado en los 2 programas, es el reto más significativo que tiene la educación. Pero retomo lo que mencionaba y es
cómo llegamos como escuela a formarlos. Si ustedes, como institución educativa, pudieran hacer un pronóstico y hagámoslo para los próximos 20 años, ¿cómo se imagina la educación desde este cambio paradigmático que introdujo la educación emocional en competencias socioemocionales en Colombia? ¿Cómo se imaginan en 20 años? ¿Qué sienten que va a pasar de acuerdo a la experiencia, a lo que están observando? Yo lo resumiría como un ecosistema de bienestar, ¿sí? Si logramos aterrizar esto de la manera en que lo pensamos, de la manera en que tal vez se pensó desde la política pública, veo un ecosistema de bienestar, donde el único responsable no va a ser el colegio, donde el único responsable no va a ser la familia, sino que vamos a empezar por fin a trabajar de manera articulada por ese fin en común que tenemos. Pues eso es a lo que le he dedicado parte de mi vida, gran parte de mi vida pública y profesional se la he dedicado a esto. Esperamos que surja algo que se llame la biología de la confianza y que ello nos lleve a la arquitectura del bienestar humano. A eso es a lo que le estamos apostando. La vida es muy corta y solemos pensar que no, pero todo pasa y mire, ya ha venido pasando, segundo capítulo. Y en la medida en que pasa como lo que nos queda, está en relación cómo lo vivimos y de qué manera consciente lo estamos viviendo. Y si el propósito es bienestar, es desarrollo, es realización humana, créanme que aquí tenemos una herramienta muy poderosa para lograrlo. Y si lo hacemos con los niños, las niñas, la infancia y la juventud de nuestro país, si lo hacemos desde las aulas escolares con un fuerte acompañamiento y conciencia de la familia, yo creo que podremos lograr mejor sociedad con mejores seres humanos. Muchas gracias, doctora Ana Camila. Ha sido muy interesante escuchar sus aportes, porque es desde su trabajo en campo, allá, en el aula escolar, en los pasillos, en el patio escolar, en el aula escolar. Muchas gracias. Bueno, les agradezco muchísimo también la invitación, el espacio, la oportunidad también que nos dan de visibilizar lo que hacemos, porque a veces se hacen muchas cosas y probablemente muchas instituciones también estén trabajando muy fuerte con eso, pero estos espacios de visibilización son supremamente importantes para consolidar ese ecosistema que queremos. Y es que esto es lo que está pasando en Colombia. Hay muchísimo capital humano, muchísimas instituciones, profesionales, colegas, maestros, maestras, trabajando, tratando de darle forma a esto. Y la invitación es unamos los esfuerzos. Muchas gracias, de verdad. Los esperamos en un nuevo capítulo de Más Bienestar.